Hola, le damos la bienvenida a una nueva edición de Nexos. Le saluda María Fernanda Jiménez desde la Universidad de Costa Rica. Hoy damos inicio a una serie de 3 programas especiales dedicados a la maternidad y la discapacidad. Conoceremos historias de mujeres madres de personas con discapacidad y de mujeres con discapacidad madres, sus experiencias y el aporte que han tenido y tienen para conseguir alcanzar el cumplimiento de los derechos de las personas en situación de discapacidad. Si uno revisa la historia de la educación especial en diferentes momentos, hay crónicas importantes sobre la participación, digamos, de las familias, pero más que de las familias, de las madres de familia. Y muchos de los logros que ha tenido Costa Rica en materia de educación para las personas con discapacidad se debe justamente a las luchas de las madres de familia. Y felicito a todas esas madres que dejan de lado muchos de sus intereses, de sus cosas por trabajar, porque si no hubiéramos trabajado sobre eso, Costa Rica no sería lo que soy en materia de discapacidad. La maternidad implica desafíos para todas las personas que la ejercen, pero cuando la discapacidad se incorpora en la ecuación, las barreras y los retos para las madres en afrontar la crianza de sus hijos e hijas aumentan. Cuando yo me di cuenta que estaba embarazada, yo empecé a buscar información en la red, pero todo estaba en español, no había nada en lesco. Entonces habían otras barreras como en los centros de salud para sacar una cita mensualmente. O sea, no había forma de tener comunicación en lesco. Entonces yo necesitaba acompañarme de un intérprete o de un familiar. Me diagnosticaron un cáncer, un osteosarcoma a nivel superior de la rodilla, justamente a nivel superior de la rodilla. Y a los 2 meses más o menos de haberme diagnosticado, me caí y me fracturé la pierna en la parte superior, arriba de donde estaba el tumor. Entonces en ese momento los médicos deciden amputar para evitar cualquier otra metástasis a nivel del tumor. Y me amputan la pierna en enero del 2009. En ese entonces Nazaret tenía unos 8 meses más o menos de nacida, y a partir de ese momento, durante todo el 2009, empieza pues el tema de la quimioterapia, del tratamiento, de la adaptación a una prótesis, y a eso había que sumarle el hecho de que había que estar atendiendo a Nazaret y llevándola a las terapias y todo lo que ella necesitaba en ese momento, ¿verdad? Pero por supuesto que requiere más tiempo, requiere más sacrificio, sobre todo porque las terapias son dadas, no están ahí en tu casa, sino que tenés que ir a una escuela de enseñanza especial o si tenés los medios puedes pagar una privada, una terapia, entonces tenés que andar como de un lado para el otro, ¿verdad? Entonces pues sí hay más, digamos que hay más tiempo que dedicarle a tu hijo con discapacidad. También hay una parte importante que es, pues hay mayor preocupación, porque además de la discapacidad también se presentan situaciones médicas, de salud, que en su momento también pues a las mamás nos preocupan muchísimo, ¿verdad? Entonces hay que darle seguimiento, hay que andar de un especialista al otro. Entonces en esa etapa donde están muy pequeños, hay que conocer a todos los profesionales habidos y por haber. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hace más
menos fácil ese rol de mamá para nosotras las mamás con discapacidad, precisamente el entorno. ¿Verdad? Cuando vamos a los centros de salud y se nos dice, ay, pero usted viene sola, o se dirigen al acompañante de uno a la hora de referirse sobre una instrucción para el hijo, como si uno no tuviese la capacidad de poder resolver cualquier necesidad de su hijo. O por ejemplo, cuando te quieren prohibir el ejercicio, el derecho de ser mamá, porque tenés discapacidad también, ¿verdad? O cuando vas a algún lugar y ponen entredicho si sos competente o no competente para ver a tus hijos. Sí, en realidad sí fue difícil, porque no tenía quien me explicara lo que pasaba. Entonces yo necesitaba la ayuda de mis hermanas para ir a hablar con el médico, hablar con ellos. Yo me quedaba callada, el médico hablaba con ella y luego en la casa mi hermana me explicaba lo que el médico le había dicho, para que supiera todo lo que pasaba. La familia sabía siempre que esa era la forma. Continuaremos conociendo las historias, experiencias y aportes de las madres a la consecución de derechos de las personas con discapacidad más adelante aquí en el programa. Ahora les invito a visitar nuestros espacios en las redes sociales. Tenemos allí todos nuestros contenidos televisivos, pero también contenidos exclusivos de la web. Ojalá que no se los pierdan. Nos encuentra como Nexos UCR en Instagram, Facebook y YouTube. Estamos de vuelta en Nexos, en esta producción televisiva que desde 2003 se especializa en la inclusión de personas con discapacidad y personas adultas mayores, y que cada semana le trae contenidos accesibles y con enfoque de derechos humanos. Hoy estamos presentándole la primera de 3 entregas especiales sobre la maternidad y la discapacidad. Bueno, tú eres pues mi hijo. Esse lugar. Esse sacote. Gravidade. Praia. Espere. A ver, venga, para que se baje. Sí. ¿Qué tal luz? Ya prende. Quíteme la cortina. Muy bien, mi amor. Muchas gracias. Muy bien. El diagnóstico de la discapacidad propia o la de sus hijas e hijos puede ser una situación difícil de afrontar. ¿Cuáles preocupaciones despierta esta situación? ¿Cómo afrontar esta especie de duelo? Recuerdo cuando el médico me dio la noticia de la manera más, o más bien menos sutil que podía haber encontrado, ¿verdad? Simplemente llegó y me dijo, sabía que su hija tiene síndrome de Down, y en ese momento fue el baldazo, ¿verdad? Pero inmediatamente yo encendí como algo en mi mente y dije, bueno, aquí hay que trabajar, aquí hay que hacer lo que hay que hacer por ella. Y con mucho acompañamiento por parte de los médicos en ese momento del Hospital San Juan de Dios y de las enfermeras, pude como ir encaminándome en el tema del síndrome de Down, ¿verdad? Definitivamente fue la puerta a la discapacidad, ¿verdad? A mi mundo de discapacidad, y no sabía que de ahí para adelante se venían un montón más,
¿verdad? De condiciones, la mía y después pues mi esposo, ¿verdad? Que también tiene una discapacidad, y que mi vida en ese momento se iba a desenvolver totalmente en el tema de la discapacidad. Al principio fue muy doloroso para mí como madre, porque aunque yo tengo discapacidad visual, pero no era lo mismo. Era enfrentarse al desafío de interactuar con un hijo que su discapacidad era de otra índole. Sin embargo, yo creo que el amor, la creatividad, la imaginación que Dios le va dando a uno, hizo que todas las barreras se rompieran. De hecho, Iván Ricardo, a pesar de que está diagnosticado como autista, él socializa, él interactúa con las personas y nosotros nos hemos convertido en un equipo. En este momento, por eso yo ayudo a las madres de familia, ¿verdad? Sobre todo las recién diagnosticadas, empoderándolas para que no piensen que el diagnóstico de autismo es una sentencia, sino que más bien es un reto, ¿verdad? Pero esa es una parte muy difícil, sobre todo en el inicio. Las madres de familia, y lo viví yo personalmente, me dicen diariamente que los vecinos no comprenden la discapacidad de su hijo, entonces muchas veces dicen que es que no les ponen límites, que es que son unos niños malcriados, o al tener un nivel, requerir un nivel muy pequeño de apoyo, ¿verdad? O sea, lo que antes se llamaba alto funcionamiento, entonces que contrariamente se ve como un niño neurotípico, ¿verdad? Y entonces dicen que qué le pasa, que no tiene nada, que son los papás los que están inventando. Entonces es una parte bien frustrante, ¿verdad? Ese inicio. Yo lloré muchísimo al principio. Uno se pregunta que por qué me está pasando esto a mí, sí, efectivamente, y tiene ese duelo, y hay como una combinación de diferentes sentimientos. Por supuesto, a veces uno dice, bueno, si yo no hubiera tenido esta otra chiquita, me hubiera quedado con el que tenía. Tantas cosas que uno piensa en ese momento, que ahora uno dice, ay, ¿por qué pensé todo eso? Es una cuestión como, tal vez pienso que es como que ando buscando una respuesta a esa situación que estoy viviendo, pero la culpabilidad se da, la parte de esa parte de que no tengas el hijo que esperabas, o que pensés que tus sueños o tus aspiraciones no se van a cumplir porque tu hijo tiene discapacidad. Pero en realidad eso, ya después de los años de quitar un montón de mitos, ¿verdad? Nos damos cuenta de que en realidad se hacen muchísimas cosas muy hermosas con ellos. Y ellos mismos le ayudan a uno también a ser esa mamá que ellos están esperando, apoyarlos. Sí, en realidad las familias sordas son pocas. Quizás es del 5 al 10% en el mundo los que son padres e hijos sordos. En mi caso, la herencia es por parte de mi papá. Mis padres son sordos y yo soy una madre sorda y tengo un hijo sordo. Pero sí, las personas me preguntan, ¿significa que las personas sordas siempre van a tener hijos sordos? Y yo les digo no. En la mayoría de los casos, los padres son oyentes. Sí, quizás el duelo básicamente es el hecho de que de todas las barreras, más que todo actitudinales en las que se tenía que enfrentar, ¿verdad? Porque uno como persona con discapacidad, a pesar de toda la legislación que existe en Costa Rica, seguimos enfrentando muchísimos mitos, estereotipos en torno a nuestra vida, ¿verdad? Nexos es una producción de 15 UCR. Usted puede sintonizar el programa en vivo también en nuestro sitio web www.15.ucr.ac.cr para que pueda acceder a nuestros contenidos en vivo desde cualquier parte del mundo usando su celular, computadora o tableta. Ahora vamos a una pausa, pero pronto estaremos de regreso con más de esta edición especial dedicada a las mamás.
La representación y la representatividad son indispensables para el desarrollo de la autoestima, para sentirnos identificados, acompañados y para el bienestar en general. Sin embargo, cuando pensamos en maternidad es muy posible que la imagen que se nos venga a la cabeza no sea ni la de una mujer con discapacidad ni la de una madre de personas con discapacidad. Esa construcción idealizada de la maternidad tiene justificación, no sucede por casualidad. Pero, ¿de qué manera puede afectar a las mujeres madres? Sí, es muy importante para que las personas puedan observar que hay mujeres con discapacidad que pueden tener hijos y que podemos disfrutar al igual en la crianza de nuestros hijos, y a futuro ellos van a poder ser personas excelentes, sean oyentes o no, tengan discapacidad o no. Muchas veces, por eso a veces uno dice, bueno, la publicidad me está engañando, porque así como se idealiza un buen físico, que es delgado y que así es una persona saludable, así es la parte de la maternidad. Yo pienso que deberíamos de tomar en cuenta a todas las mamás, con hijos con discapacidad, sin discapacidad, y teniendo en cuenta todas las discapacidades. No solamente unas, porque tal vez presentan menos situaciones, sino que todas, porque cada mamá vive un mundo y vive experiencias únicas, muy duras a veces, muy complicadas en ocasiones también. Entonces esto deberíamos de que esto fuera, ¿verdad?, se conociera más, porque la maternidad es siempre dura, no es tan fácil, y cuando uno tiene un hijo con discapacidad, pues también, digamos, se complica un poquito. Pero no quiero decir con esto que no se pueda dar. A veces mucha gente piensa, bueno, tengo un hijo con discapacidad, tengo que dejar de trabajar, tengo que dejar de estudiar, no puedo hacer cosas, y no. Cuando a mí me ven en la calle con una niña con síndrome de Down y con una bebé en brazos, es inevitable que la gente no lo vuelva a ver a uno, ¿verdad? Y es justamente por esa, quizás lo poco expuesta que está una persona con discapacidad, mujer y mamá, a la sociedad, ¿verdad? La gente desconoce que una persona con discapacidad puede ser madre. Con mi primera hija, cuando yo quedé embarazada, no tenía discapacidad. Con mi segunda hija ya tenía una discapacidad. Y aunque mi esposo también tuviera una discapacidad, nosotros decidimos tener a nuestra segunda bebé por un tema de derecho. Queríamos los dos ser padres. O sea, yo escojo ser mamá. Ser mamá no es tener esa posibilidad biológica de procrear. Ser mamá es una decisión. Y ser mamá es un arte. Y en el arte hay diversidad de maneras de expresarlo. Yo creería que es muy hermoso si uno puede ver en las películas y en otro tipo de materiales en la internet a mamás sordas, que se miren, que se sientan identificadas y que uno se sienta identificada, porque digo, yo soy igual que ella, y eso sería muy bonito. Pero además de poder identificarnos con las historias y con las personas que aparecen regularmente en los medios de comunicación, en la publicidad de productos, en las fotos, el cine y demás, para poder ejercer la maternidad con más soporte es indispensable contar con acceso a los servicios, los productos, las instituciones, pero si no fueron pensados para la diversidad de la maternidad, esta tarea de maternar puede ser aún más compleja.
Sí había, sí, pero solamente existía la escuela de Guadalupe, la Fernando Centeno Güell. Esa era la que existía, solo esa. Sí, habían niños que venían, muchos amiguitos que venían de Turrialba, de Cartago, de lugares lejanos, habían muchos. Bueno, cuando nosotros empezamos a buscar, primero nos costó un mundo el diagnóstico porque había muchas personas, muy pocas personas que diagnosticaran, ¿verdad? Duramos mucho tiempo para tener un buen diagnóstico. Cuando ya empezamos a leer y sabíamos que requería, pero inmediatamente, una intervención educativa, no habían. O sea, habían muy pocas, la única era, al igual que el día de hoy, que hay muy pocas, la única era la Escuela Neuropsiquiátrica Infantil, que estaba llenísima, ¿verdad? Que tuvimos que hacer una larga lista de espera, al igual que hoy también sucede. Y eso era muy frustrante, ¿verdad? Aguantábamos muchas cosas porque decíamos, no hay otro lugar. Recordemos que las cosas han cambiado ahora, que en esas escuelas ahora se usan otras metodologías, pero en ese momento era lo que se sabía, ¿verdad? Entonces sufrimos mucho al no tener posibilidades, ¿verdad? El servicio de terapia del lenguaje en San Isidro no existió como hasta el año 85. Y la alternativa era el Hospital Nacional de Niños, entonces muy pocos niños de aquí podían tener ese servicio. La escuela fue el primer centro que lo abrió en esa época. Entonces ya los niños tuvieron el servicio de terapia del lenguaje, que inclusive los niños sordos se beneficiaban de eso, ¿verdad? Pero hasta eso no había, sino que las mamás tenían que tomar el bus de las 4 de la mañana y llevar a sus niños de vez en cuando al Hospital Nacional de Niños. Y también un servicio que costó mucho aquí en San Isidro fue el apoyo en terapias conductuales, porque San Isidro no tuvo servicio de psicología aquí durante muchos años. Luego entró a la escuela, primer grado, a la escuela de oyentes y luego a la de Guadalupe al mismo tiempo. Yo lo dejaba en la mañana y en la tarde a ambas escuelas. Así era como estudiaba él. De esta forma finalizamos esta primera entrega de programas especiales dedicados a las madres. Recuerde que en las próximas 2 ediciones del programa seguimos conociendo sobre las barreras a las que se enfrentan las madres por su situación de discapacidad o la de sus hijas e hijos. Y también conoceremos cómo han enfrentado y derribado muchas de esas barreras a lo largo de los años. Cuéntenos sobre sus mamás también, nos interesa conocer esas historias. Les esperamos también para conversar sobre este tema en nuestras redes sociales. Nos encuentra como Nexos UCR en Facebook, Instagram y YouTube. Hasta la próxima.